Mi equipo está conformado por Pérez Ruiz Angélica y de la Cruz Carla. Nosotras vamos a exponer a Percy Williams Bridgman. Percy nació en el año de 1882 y murió en el año de 1961. Él fue un profesor de matemáticas y filosofía de la Universidad de Harvard en Boston. En 1946 ganó un premio Nobel por sus investigaciones sobre las propiedades de la materia sometida a muy altas presiones. Varios científicos y filósofos como Mach, Poincaré y Einstein influyeron en las ideas de Percy. Él señaló que solamente estaba expresando lo que ya estaba implícito, pero más que eso, él estaba desarrollando un sistema filosófico y metodológico que se relacionan con el empirismo, el positivismo lógico y el pragmatismo, que es el operacionismo. Esta teoría dice que el científico debe ser empirista puro, para quien lo único que posee existencia real son los hechos. Más que nada, los científicos se deben de basar en la experiencia o observación de ellos. El operacionismo propone que los investigadores científicos adoptaron principios y funcionaron de acuerdo con ellos mucho antes de que se promulgaran. Por lo tanto, no se trata de una teoría fundada sobre consideraciones filosóficas independientes, sino basada en lo que los hombres de ciencia realmente hacen. El el operacionismo es un programa que aspira a relacionar a todos los conceptos científicos válidos con procedimientos experimentales, que por lo tanto no posee significado empírico. Postula que todo concepto científicamente significativo debe ser sujeto completamente a operaciones físicas, es decir, que un concepto científico es un grupo de operaciones requeridas para definirlo. El operacionalismo rechaza la metafísica e insiste en que la ciencia esté construida sobre bases apegadas a la realidad. Implica una actividad más práctica y útil según el operacionalismo. En el siglo XIX, físicos descubrieron que la geometría de Euclides no era la única lógicamente posible. Hubo una pregunta en ese momento, que era si las líneas y las imágenes proyectadas en el espacio físico obedecían o no a los teoremas de Euclides. El problema de esto es que para determinar la geometría de los cuerpos físicos se requiere poder comparar distancias. Para esto es necesario contar con una regla que no cambie cuando se lleve de un lado para otro, al medir distancias. Es decir, que para comprobar que la regla no altera su longitud, es necesario otro estándar de referencia, pero hay acuerdo general en el que tal estándar no existe. Por lo tanto, lo único que existe son las reglas, lo que hace imposible saber si las distancias son iguales o diferentes entre sí, lo que a su vez hace imposible conocer la naturaleza geométrica del espacio. Desde el punto de vista operacional, el espacio no tiene medidas intrínsecas, por lo que resultaría arbitrario decidir qué grupo de axiomas geométricos obedece y cuál no. Para fines del mismo siglo, la postura más aceptada generalmente era que si no podemos diseñar operaciones que nos revelen si el espacio es o no euclidiano, no le podemos asignar ninguna propiedad geométrica. Este fue el ejemplo presentado por Bridgman, el de Einstein. Cada concepto debe ser referido a las operaciones efectivas que el científico lleva a cabo cuando lo elabora. Para Bridgman, el único método posible para comprender el significado del concepto es el que está referido a operaciones. Bridgman introdujo lo que llamó operaciones de papel y lápiz, que son maniobras lógicas y matemáticas para conectar un concepto científico aceptable con operaciones instrumentales. Bridgman admitió que las operaciones verbales desempeñan un papel importante en la ciencia. Reconoció la existencia de muchas otras esferas puramente verbales del pensamiento y la actividad humana, como lo es la política, la religión o la metafísica, que por su naturaleza no pueden establecer conexiones con el mundo de la experiencia empírica.
Tales esferas son de gran importancia para el hombre, pero se encuentran fuera del campo de la ciencia. Lo anterior trajo varios problemas. El primero es que si es conveniente o hasta posible identificar conceptos con operaciones de igualdad. En principio resultaría una distorsión de lo que nosotros generalmente pues ya conocemos, que entendemos por concepto científico o por cualquier otro tipo de concepto. El segundo problema es que muchos conceptos pueden definirse por medio de operaciones distintas. Por ejemplo, el tiempo puede medirse por medio de el pulso, del reloj mecánico, de las estrellas, entre otros, y según el operacionalismo, cada procedimiento diferente tendría que asociarse a un concepto distinto del tiempo, lo que esto no refleja nada con lo que ocurre en realidad. El último es que el operacionismo supone que la realidad y su conocimiento son la misma cosa, lo que podemos identificar como el tema central del fenomenismo. Esta posición puede ser atractiva para los positivistas en vista de que sugiere la identidad de la ciencia con el trabajo científico o a la inteligencia con los resultados para medirla. Sin embargo, muchos están en desacuerdo porque dicen que es una violación del uso del lenguaje, que equivale a confundir un pastel con la receta para hacer un pastel.